Bien, hoy vamos a hablar respecto a los 5 ejes del diagnóstico multiaxial. Bien, eh, el sistema multiaxial tiene la finalidad de poder evaluar diferentes áreas relevantes e importantes en el análisis del paciente. Cada eje que vamos a mencionar nos va a arrojar una información distinta que podría o no podría estar relacionada con el problema clínico principal. Hay algunas veces en que se relaciona directamente y otras veces no necesariamente. Y muchas veces un eje es consecuencia de otro eje o causa de otro eje. Bien, entonces la finalidad es poder tener una evaluación multidimensional del paciente y obviamente darle tener una mejor intervención, ¿no? Tomar en cuenta quizás aspectos que posiblemente, si es que evaluamos una sola cosa, no se puede dar. Por eso es que el diagnóstico es eh, basado en 5 ejes. Bien, el primer eje, el eje 1, incluye los trastornos clínicos. Bien, los trastornos clínicos a nivel mental, obviamente, de la persona. En el eje 2 vemos los trastornos de personalidad y retraso mental. En el eje 3 las complicaciones médicas. En el eje 4 los problemas psicosociales. Y en el eje 5 es una valoración propia del profesional. En el eje 1, como le mencioné, son los trastornos clínicos, que a grandes rasgos podríamos definirlos como una característica, como una situación, bien, como una condición, la palabra es condición, como una condición por la cual el paciente está atravesando. Por ejemplo, si es que se te murió tu perro y tú a tu perro le tenías mucho cariño, pues de repente pases por una condición, por una situación de depresión. Si es que te asignaron un nuevo trabajo, o sea, si es que te has convertido en jefe de área, de repente pues, no aguantas la presión y te da y atraviesas un estado de ansiedad. Bien, entonces son condiciones, son situaciones que se dan. No es que venga eso de siempre, sino que hay ciertas cosas que generan el trastorno clínico. Entonces el trastorno clínico se caracteriza por el hecho de aparecer. Bien, a diferencia del eje 2 en donde hablamos de trastornos de personalidad y retraso mental, que más que condiciones vienen a ser características permanentes de la persona. ¿Por qué? Porque esa característica, a diferencia del eje 1, va a ser permanente y va a intervenir en muchas áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, un individuo que tenga un trastorno antisocial de personalidad, van a haber ciertos indicadores que desde la adolescencia nos llamen la atención para decir que va a ser un trastorno antisocial. Y este tipo de conductas o manifestaciones va a permanecer en el tiempo. O sea, va a seguir 30 años y va a seguir con esos mismos patrones conductuales. Es algo que va a estar permanentemente ahí. ¿Por qué es que se incluye también el retraso mental en este apartado? Si bien es cierto, el retraso mental no es un trastorno de personalidad, pero sin embargo es una característica de la persona que va a definir tanto cognitivo, emocional, social, intrapersonal, todo lo que quiera decirle, va a definir permanentemente cómo va a ser su situación. Bien, en el lado cognitivo va a definir permanentemente tener ciertos ahí. A nivel social va a definir permanentemente su retraso mental ciertas situaciones sociales. Entonces, es la diferencia entre el eje 1 y 2. El eje 1 son los aspectos clínicos, que son condiciones, y en el eje 2 son las características permanentes de la persona, que son trastorno de personalidad y retraso mental. Bien. Ahora, ¿es posible que exista una comorbilidad? O sea, que existan dos al mismo tiempo. Es posible. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno límite de personalidad, bien, tiene su trastorno límite de personalidad, y es feliz con su trastorno límite de personalidad, pero empezó a consumir drogas, por X o por Y motivos. Bien, empezó a consumir drogas y ahora pues, es un consumidor activo de sustancias psicoactivas. Entonces, en el eje 1 tenemos
trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, que es una condición que no es permanente, pero está ahí. Y luego tenemos el trastorno límite de personalidad, que sí es permanente, porque viene desde antes. Su trastorno límite, y en el eje 2 y en el eje 1 tenemos el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, pasando al eje 3, nos encontramos con las enfermedades médicas. ¿Es importante tener en cuenta las enfermedades médicas? Pues sí, es muy importante tener en cuenta las enfermedades médicas. Nosotros no somos médicos, pero es bueno tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el ser humano se desenvuelve en un ambiente en donde lo mental no está separado de lo físico y lo físico no está separado de lo mental. Muchas veces una complicación médica genera un problema mental, y un problema mental o un trastorno mental podría agravar una situación física. Por ejemplo, sufriste un accidente. En base a ese accidente, pues yo qué sé, te tuvieron que amputar una pierna quizás. Entras en depresión porque ya no vas a poder hacer lo mismo que antes. Entonces, la situación médica influyó en tu estado mental. Sí, entraste en depresión porque tuviste un accidente. Bien. Ahora, a la inversa, este, tú tienes ansiedad, bien, y al mismo tiempo, yo qué sé, tienes algún problema con sobrepeso. Tu ansiedad genera que comas más, por ejemplo, ¿no? Y que tu sobrepeso aumente, que te vayas más gordo. Entonces, lo mental está influyendo en lo físico. Entonces, y como hay situaciones también en las que, pues, no se relacionan directamente, simplemente no se relacionan en algunas ocasiones. Por ejemplo, tú puedes tener ansiedad y también puedes tener complicaciones visuales, o sea, así al ojo. Quizás no podemos encontrar una relación directa, pero también existe ese tipo de situaciones. Bien, en el eje 4 tenemos los problemas psicosociales o ambientales, que son todos aquellos eventos, presiones, situaciones o estresores del ambiente que podrían ocasionar o intervenir en un proceso mental. Por ejemplo, hace un momento comenté la situación de alguien que es ascendido de rango de trabajo. Eres un obrero, te ascienden a jefe de grupo. Bien, ahora tú mandas y no sabes qué hacer, pues entonces de repente tengas ataques de pánico, ansiedad, estrés por una situación que el ambiente generó en ti. Bien, o también simplemente de repente te quedaste sin trabajo, te botaron del trabajo, no tenías dinero, te dejó tu enamorada, te botaron de la casa, se murió un familiar tuyo, estás en la pobreza. Son situaciones que predisponen a que se pueda generar una complicación, ansiedad, depresión, en fin, y una caterva de complicaciones más. Podría también la pérdida de trabajo generar conductas agresivas, podría generar también. Entonces son aspectos que intervienen en el proceso de evaluación y que es necesario tener en cuenta. En el eje 5 tenemos la evaluación de la actividad global, que si bien es cierto existe una escala en donde de acuerdo a la sintomatología, o mejor dicho a la funcionabilidad de la persona, el clínico, el profesional da una observación, es como una opinión del funcionamiento de la persona. Pero si no se cuenta con la escala también se puede hacer, no hay ningún problema. Eh, Más que todo es un juicio crítico, es un juicio analítico, es un juicio profesional que tiene el evaluador clínico respecto al paciente. Eh, en este se toma en cuenta su funcionabilidad y también se toma en cuenta el pronóstico que el paciente tiene. De acuerdo a eso se le da un puntaje de 0 hasta 100, en esencia, no hay mucha magia de por medio.